Inicialmente vamos a empezar a describir las líneas, regiones y elementos importantes de la cara anterior, empezando por las líneas, que es la medioesternal, que va de la escotadura yugular a la apófisis sifoides, la paraesternal a esta altura, la medioclavicular a nivel del pezón y la axilar anterior. En cuanto a las regiones de la cara anterior, tenemos 4 que es recomendable empezar a explorar, empezando por la supraesternal, la supraclavicular, la intraclavicular y la mamaria. Los elementos importantes que destacan en esta cara es la escotadura yugular, el esternón, la apófisis sifoides, las clavículas. En la parte posterior vamos a empezar con las líneas, que se observa la vertebral, que sigue el trayecto de las apófisis espinosas de las vértebras, la escapular, que atraviesa el ángulo de la escápula, y la axilar posterior en ambos lados. En cuanto a las regiones, tenemos la supraescapular, la escapular, la escápulo-vertebral y debajo de estas dos la infraescapular. Los elementos que destacan aquí son las apófisis espinosas de las vértebras, la vértebra prominente, la escápula, en donde es evidente en algunos casos el acromion y el ángulo inferior. Vamos a continuar con una inspección estática observando 4 puntos clave, empezando por la forma. Normalmente es cónica con el vértice dirigido al abdomen. El eje transverso es más o menos el doble que el eje sagital y tenemos que observar que no haya ningún tipo de hundimiento o elevación, como es en el caso del pectus excavatum y el pectus carinatum respectivamente. Vamos a observar la simetría del lado derecho y del izquierdo, que no haya ningún tipo de bulto, masa, tumoración, y también la piel. Vamos a observar la coloración, la presencia de hematomas o algunas cicatrices importantes. Observaremos la expansión torácica. Vamos a observar este movimiento al momento de hacer una respiración forzada. Y por último, la respiración paradójica, en donde se va a observar el ascenso y descenso del abdomen en una respiración forzada. Para evaluar los patrones de respiración, es importante conocer primero lo que es la respiración normal, el cual consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión y retracción del tórax, también conocido como inspiración y expiración. En niños se da la respiración a nivel abdominal, en mujeres a nivel costal superior y en hombres a nivel costal inferior. Los movimientos de respiración pueden estar aumentados o disminuidos en número, intensidad o en ambos. Puede ser unilateral o bilateral y puede observarse también una disminución en hemitórax. Los tipos de respiración anormales se dividen en 2. El primero es la alteración del número y amplitud de las respiraciones por minuto, o también fracciones respiratorias, y el segundo es el trastorno de ritmo respiratorio. Tenemos como primer lugar la polipnea, la cual consiste en respiración superficial y rápida. Tenemos como segundo lugar la taquipnea, la cual consiste en el aumento de la frecuencia respiratoria. Como tercer lugar nos encontramos con la bradypnea, la cual consiste en la disminución de la frecuencia respiratoria. Esto debe ser menor a 12 respiraciones por minuto. El cuarto tipo de alteración en la frecuencia es conocido como batipnea y se debe a un aumento en la amplitud de los movimientos sin modificación sostenible de su número. En el trastorno del ritmo respiratorio tenemos en primer lugar a la respiración de Cushman, la cual consiste en una inspiración profunda y ruidosa seguida de una pausa. Esta puede ocurrir en situaciones como la cetoacidosis.
El segundo caso de respiración es el de Cheyne-Stokes, el cual consiste en apnea seguida de un periodo de respiración que va aumentando sucesivamente hasta nuevamente alcanzar la apnea. Puede ocurrir por traumatismos craneoencefálicos. En tercer lugar tenemos la respiración de Vague, la cual consiste en un periodo de apnea seguido por un periodo de respiración con un periodo frecuente y sigue con apnea. Puede deberse a tumores o hemorragias intracraneales. Otro tipo de trastorno es la respiración paradójica, la cual ocurre cuando hay múltiples fracturas en costillas o cuando una costilla se fractura más de 2 veces. Para la amplexación superior colocaremos las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas. Para la amplexación inferior se colocan las manos en forma simétrica a nivel de la línea infraescapular con los pulgares lo más separado de la columna vertebral. La amplexación nos ayudará a precisar la amplitud del movimiento respiratorio en dirección antero-posterior de cada hemitórax. Para ello, se coloca una mano en la cara anterior y la otra en la cara posterior de cada lado, tanto en la parte superior como inferior del tórax. Le pediremos al paciente que inspire y expire profundo y observaremos cómo el hemitórax debe expandirse de forma simultánea y con la misma amplitud en ambas fases respiratorias. Como sabemos, la transmisión de las vibraciones de las cuerdas vocales durante el habla a través de los bronquios, parénquima pulmonar, pleura, pared torácica producirá las vibraciones vocales. Estas se perciben con la sensibilidad táctil de la mano. Se le pedirá al sujeto que repita con voz bien articulada, con intensidad moderada y lentamente una palabra con U y O. En la percusión utilizamos la transmisión de ondas sonoras y la reflexión de estas para conocer información no superficial del tórax. Los objetivos de una percusión va a ser obtener sonidos anormales que nos permitan conocer alguna alteración que hay dentro de la cavidad torácica. La maniobra consiste en generar golpes suaves en la superficie del tórax para así generar estos sonidos anormales que de acuerdo a sus características nos van a permitir conocer alguna alteración dentro de la cavidad torácica. Vamos a tener 2 sonidos que van a ser normales, pero que sin embargo pueden ser confundidos con alguna alteración dentro de la cavidad torácica y que más adelante voy a hablar acerca de ello. Pedimos al paciente que se acueste para comenzar con la percusión del tórax anterior. Tenemos que tener descubierto desde las clavículas hasta el ombligo para poder observar los márgenes inferiores de las costillas. Importante recordar que el ángulo de Lewis es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón y que es ahí donde se articula la segunda costilla. La percusión la vamos a hacer de manera comparativa en ambos lados y vamos a tomar como referencia el espacio intercostal de la segunda costilla. De ahí vamos a contar hacia abajo como estamos viendo en el video. A partir del cuarto al quinto espacio intercostal del lado izquierdo vamos a percibir una matidez que es provocada por el corazón. Si trazamos una línea recta a través de la pared torácica y luego seguimos el margen de la costilla hacia abajo, vamos a notar una zona que se llama el espacio de Traube. Esta zona nos ayuda a revelar un vaso agrandado. Un sonido particular va a ser la burbuja de gas del estómago, que también va a quedar en esta área y lo vamos a notar como un sonido hiperresonante. Continuamos con el lado derecho y lo importante aquí va a ser la matidez que encontramos en la porción inferior. Esta matidez va a estar dada gracias a la posición del hígado. Resumen, vamos a obtener 3 sonidos de la percusión. El primero corresponde al tejido pulmonar, el segundo la matidez sobre hígado y corazón y el tercero de la burbuja del gas del estómago. En el tórax posterior vamos a tener 3 zonas que están delimitadas por la escápula. En la porción inferior vamos a tener la zona basal, seguida de la zona en la escápula y por encima la zona apical. Nos va a permitir escuchar el claro pulmonar o la matidez provocada por el hueso. Para comenzar con el procedimiento de auscultación, vamos a empezar evaluando la cara posterior del tórax del paciente.
lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los puntos de auscultación, también llamados focos. Para fines prácticos y de demostración, los iré marcando en el tórax posterior del paciente. Estos dos primeros puntos corresponden a los ápices de los pulmones o a los lóbulos superiores. Los siguientes dos corresponden al lóbulo medio del pulmón derecho, sin embargo, también se ausculta del lado izquierdo para comparar los dos sonidos. Y por último, los lóbulos inferiores. Se le pide al paciente que coloque sus manos sobre sus rodillas o también sobre el hombro contralateral, esto con la intención de que las escápulas puedan liberar el espacio, ya que se desplazan y dejan más libre el pulmón. A continuación, vamos a colocarnos el estetoscopio de manera correcta, con las olivas hacia adelante, para poder escuchar con mejor facilidad. Vamos a colocar la parte del diafragma en la piel del paciente, teniendo cuidado de que tenga una temperatura templada para no causar molestia. Comenzaremos auscultando en el polo superior del lado izquierdo, pidiéndole al paciente que inhale profundamente y por la boca. Los sonidos respiratorios son más notorios cuando el paciente inhala por la boca. La exploración será por niveles, yendo del lóbulo superior al medio y luego al inferior, de un lado a otro, para comparar los sonidos. Después exploraremos la parte anterior del tórax del paciente. En esta parte solo se encuentran 4 focos que vamos a auscultar. Corresponden a 2 superiores y 2 inferiores. Los 2 superiores se deben encontrar en la línea media clavicular y los 2 inferiores en la línea anterior axilar. Los superiores deben estar a la altura del ápice del pulmón y los inferiores a la altura de la base del mismo. Recordamos que la exploración se hace con la parte del diafragma del estetoscopio. Igualmente le pedimos que inhale profundamente y por la boca. Vamos del lado izquierdo al derecho, comenzando por los focos superiores. Y después, del lado derecho al izquierdo, terminando por los polos inferiores. En la cara anterior del tórax no podemos auscultar en la zona media, debido a que hay contaminación auditiva producida por el corazón, el cual produce sonidos mucho más fuertes que los sonidos respiratorios y no nos permitiría escucharlos adecuadamente. Enseguida vamos a ver los sonidos respiratorios. Para esto es importante saber que una inspiración más una expiración es igual a una respiración. En el adulto normal son de 14 a 20 respiraciones por minuto. Estas van a variar dependiendo de si estás haciendo ejercicio, de la temperatura, durante el sueño disminuye. En el recién nacido van a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto. Para empezar, es necesario que se encuentre en un ambiente lo más silencioso posible. Va a estar el paciente sentado en una posición cómoda y va a respirar por nariz y expirar por boca. El estetoscopio debe estar calentado debido a que a veces causa ciertas incomodidades. Para esto es necesario tomar de referencia algunas estructuras anatómicas y escuchar los pulmones de manera simétrica, de arriba hacia abajo, y recordar que los pulmones son tan altos como las clavículas y tan bajos como el diafragma. Los sonidos pulmonares cambian de acuerdo a las porciones superiores e inferiores. El principal objetivo es asegurarnos de que haya simetría en los sonidos del izquierdo y del derecho. Si hay un cambio, podría indicarnos un problema a descartar. Enseguida vamos a explicar cuáles son los sonidos normales. El primero sería el sonido laringotraqueal, pero depende de la fuente en que se busque. También es conocido como soplo glótico o respiración bronquíca. Es causado por la turbulencia producida por el paso de aire a través de la vía aérea alta. Es soplante y de tono alto, y se escucha tanto en expiración como en inspiración. Si existe alguna zona de condensación, se puede transmitir al tórax y sustituye el murmullo vesicular, produciendo los denominados soplos pulmonares.
Es similar al que produce soplando en la mano doblada una forma de tubo, un cartón o madera. Para escuchar el sonido laringotraqueal, las referencias anatómicas que vamos a utilizar en la cara anterior sería a nivel de tráquea. Se va a escuchar tanto en inspiración como en expiración. En la expiración va a ser más fuerte por boca. Y la parte posterior sería en los espacios escapulovertebrales de la columna cervical. Aquí, respira, suelta. El segundo es el sonido broncovesicular. Este es la superposición del ruido laringotraqueal y el murmullo vesicular en determinadas regiones del pulmón. Tiene intensidad intermedia y la fase expiratoria es prolongada. Este se va a percibir en su parte anterior, en las articulaciones esternoclaviculares, respira, y en el manubrio del esternón. Pausa. Posterior vamos a checar la región infraescapular. Respira. Pausa. El tercero sería el murmullo vesicular. Este se percibe en todas las partes del pulmón que están en contacto con la pared torácica. Es inspiratorio, relación con la expiración 3:1 o 4:1. Es un timbre suave, tono intermedio. Se produce por la represión de los sacos alveolares durante la inspiración. El componente inspiratorio se genera por el flujo turbulento en los bronquios lobares o segmentarios, y el componente expiratorio, que es más débil, se origina de las vías aéreas más grandes centrales. Su intensidad varía de acuerdo a la magnitud de la ventilación regional. Se incrementan normalmente en el ápice de las bases y es muy importante comparar sus características de forma simétrica. Articular en la parte anterior, vamos a checarlo en los primeros dos espacios intercostales, respira, y en la región axilar. Pausa. El posterior sería en la región infraescapular. Respira. Retén, retén, retén. Recordemos que este se va a escuchar sobre todo en la inspiración y en el inicio de la expiración. Los sitios donde no se va a percibir con facilidad es debajo del manubrio del esternón y en la región intraescapular superior. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los ruidos agregados o adventicios. Estos ruidos en condiciones normales no deberían de escucharse, pero en el caso de que existe una patología de la cual nosotros estemos sospechando, estos nos podrían dar nos podrían orientar hacia la topografía de la lesión y las características que éstas presentan. Entonces, para esto nosotros tenemos que saber dos cualidades o dos características del sonido. Una de ellas sería su tono, el cual nos dice el número de ondas que pasan por determinado punto, y las comparamos con el tiempo. Su unidad son los hertz. Y otra característica que también tenemos que tomar en cuenta es el timbre, los cual lo podemos definir coloquialmente como la fuerza con la que nosotros estamos escuchando este sonido. Entonces aquí nosotros ya podríamos tener dos puntos de comparación de distintos sonidos. Y no nada más eso, también nosotros vamos a incluirle la fase en la que lo vamos a encontrar, ya sea en la inspiración o la expiración o las dos, y la duración de estos. Entonces vamos a empezar. Los estertores se le conocen o se le denominan como el paso del aire a través de las vías respiratorias, pero este paso se ve dificultado por el ensanchamiento o la reducción de la luz de las vías aéreas. Entonces, estos estertores anteriormente, hoy ya casi no se usa el término porque es incorrecto, se le dividía en estertores secos y húmedos. Los secos generalmente se clasifican en
en roncantes, en sibilancias y en crujientes. Esto se creía que eran secos, ya que la afección hacia la luz tubular era más por aumento de las paredes, pero se sabe que pues obviamente en el caso por ejemplo de las sibilancias, estos en el caso del asma es también un edema, y este edema también tiene características pues vaya líquidas. Entonces esta clasificación ya está un poco en desuso, pero vamos a tomarla de partida. Entonces vamos a escuchar, para poder tener nosotros un punto de comparación, vamos a escuchar un sonido normal, un sonido alveolar normal. Recordemos que es cuando el flujo turbulento recupera el aire más bien que está pasando a través de estos conductos, vuelve a ser laminar, y tiene esta característica. Si se fijan, el sonido es más suave, el tono es más grave, y las fases de esta respiración es 50% inspiración, 25% expiración. ¿Por qué vamos a tomar en cuenta este porcentaje del tiempo de la inspiración y expiración? Porque en distintas patologías, por ejemplo en el caso de los pacientes con enfisema, la inspiración dura menos que la expiración, y esto es porque sabemos que sus alvéolos ya contienen aire. Es una de las características principales del enfisema. Entonces estas fases se van a ver distintas, y es lo que ahorita vamos a ver. Pero bueno, en el sonido alveolar vemos que el tono es grave. Esto es cierto gracias a que también la caja torácica ayuda o sirve como un filtro. Entonces todos los sonidos graves van a poder pasar a través de la caja torácica, y todos los agudos los va a rebotar. Entonces ese es uno normal. Ahora vamos a empezar con un sonido roncus o un roncante, en el cual nos indica generalmente que aquí, por ejemplo, en la tráquea, en los bronquios principales, en las vías aéreas que tienen una luz mayor o de mayor calibre, vamos a escuchar un sonido predominantemente o que predomina en la fase de la expiración, y vamos a escucharlo. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces este sonido lo podemos encontrar, o si lo encontramos, lo podemos catalogar hacia los bronquios de mayor calibre, como habíamos visto. Ahora, si nosotros tenemos la misma fisiopatología en la que se ven implicados los bronquios de menor calibre, como por ejemplo en el asma, este sonido se va a hacer más agudo. Es como las cuerdas de una guitarra. Si nosotros percutimos las cuerdas más gruesas, el sonido va a ser más grave. Si nosotros percutimos las cuerdas más delgadas, el sonido va a ser más agudo, y esto lo podemos escuchar en el siguiente audio. Ahora, si bien el sonido que está pasando a través de estos bronquiolos más pequeños
en condiciones normales no debería de escucharse tanto. ¿Por qué se hace tan evidente? Porque al presentar irregularidades las paredes de estos bronquiolos, el flujo que estaba pasando a ser laminar vuelve a ser turbulento. Y es este flujo turbulento lo que nos genera el sonido. Dependiendo de las características de estas membranas, de por dónde está pasando este sonido, es lo que nos va, es el distintivo de cada sonido patológico que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, en esta parte ya podemos localizar que si el sonido es más grave, lo podemos atribuir a zonas donde la luz es más, hay una mayor luz en los ductos alveolares, y en los que hay menor vamos a encontrar un sonido más agudo. ¿Ok? Ahora, hay un tercero, que serían los crujientes, los estertores crujientes, que estos se dan cuando hay un proceso de fibrosis. Entonces, estos, al momento de que se expande el tejido, nosotros vamos a poder escuchar o vamos a poder localizar este tipo de sonido. También es característico en lesiones producidas por tuberculosis, perdón. Entonces sabemos que las tuberculosis generan cavitaciones y también pueden generar fibrosis. Por lo tanto, al momento de la inspiración, vamos a poder escuchar estos sonidos un poquito más crujientes, que si vemos son más ásperos, más sucios, y el tono es un poco más agudo. ¿Ok? Con esto dejamos los estertores secos y nos pasamos a los estertores húmedos. Para esto, como son en zonas un poquito más, son más pequeñas, nosotros vamos a tener que cambiar de modelo a uno más microscópico. Ok, un segundo, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que son los bronquiolos respiratorios, ahora sí con los sacos alveolares y los alveolos. Y aquí estos se le conocen húmedos porque el sonido que generan son burbujas, son como burbujas y realmente son burbujas. Y esto se debe pues a la presencia de edema, del líquido que nosotros vamos a encontrar dentro de los alveolos o de pronto de los bronquiolos respiratorios. Entonces nosotros vamos a tener líquido en estas partes del alveolo, en los sacos alveolares, y cuando nosotros inspiremos, este aire que va a llegar aquí se va a entremezclar con todo el líquido y va a generar burbujas. Entonces estas burbujas nosotros las vamos a poder escuchar y van a ser muy características. Entonces vamos a poner los primeros, que serían los crepitantes. Se me olvidó mencionar que estos se logran escuchar al final de la inspiración. Esto debido a que la presión con la que llega ya el aire puede vencer y llegar hacia estos alveolos, generando estas burbujas características de los sonidos crepitantes, que son de los estertores húmedos a su vez. Ahí se escucha. Otra vez. Si logran escucharlos, el sonido aparenta como un globo tratando de inflarse. No sé, así lo podemos identificar. Son sonidos muy sutiles
y estos se pueden encontrar específicamente en los alvéolos, ¿ok? Entonces hay otros sonidos que pueden ser más evidentes, que son, estos podremos catalogarlos como burbujas finas, y otros que son burbujas un poquito más moderadas, y estos serían los subcrepitantes. Vamos a escucharlos. Muy bien, la diferencia entre los crepitantes y los subcrepitantes. Los crepitantes son más de dominio de los sacos alveolares, más alveolares. Y los subcrepitantes los podemos encontrar en los bronquiolos terminales y también en los sacos alveolares. Entonces vemos cómo los subcrepitantes son más notorios, son más ruidosos. Predominan en toda la fase inspiratoria, a diferencia de los crepitantes, porque el aire tiene que llegar a los puntos finales, que son los alvéolos, y aquí está llegando a los bronquiolos terminales, respiratorios, perdón. Entonces, el sonido va a ser de mayor duración y en la fase inspiratoria con un timbre alto y un tono un poquito más grave, ¿ok? De ahí nos podemos pasar hacia los cavernosos. Vamos a ver si tenemos aquí un cavernoso. Bueno, no lo tenemos. Pero bueno, después de ahí nosotros podemos dejar ahorita el tejido pulmonar o el parénquima pulmonar y pasarnos hacia los sonidos o a los ruidos pleurales. Esto vamos a cambiar de modelo. Y estos se pueden encontrar cuando hay un proceso inflamatorio entre las pleuras y el líquido pleural no va a ser suficiente para provocar una lubricación entre estas dos capas. Por lo tanto, la pleura visceral y parietal van a estar en contacto una con la otra, con un contacto directo, y por lo tanto se van a friccionar. Esto al paciente le ocasiona un dolor tanto en estornudos como si nosotros le pedimos que tosa. También en inspiraciones profundas, esto le va a doler mucho al paciente. ¿Y en qué patologías lo podemos encontrar? Por ejemplo, en una pleuritis. Entonces vamos a escucharlo. Si podemos notar, es un sonido muy característico, distinto al de los demás. Esto luego lo podemos imaginar como las dos membranas frotándose. Y recordando o dejando claro, esto lo podemos encontrar en patologías como por ejemplo la pleuritis. Y estos sonidos podemos encontrarlos a partir de la cuarta vértebra dorsal hacia abajo, porque recordemos que las bases se empiezan a ensanchar un poquito más y esto nos va a facilitar la percepción de este sonido. Entonces, recapitulando, para que no se nos quede nada, los sonidos húmedos, por ejemplo los crepitantes, los podemos encontrar en patologías como las neumonías. Ahorita que está de moda, podemos también encontrarlo en pacientes con COVID. Y esto va a ser por un infiltrado hacia los ductos o hacia las zonas de menor calibre del árbol bronquial,